Si yo les dijera que la luz se puede escuchar, ¿me creerían? Acabamos de escuchar TRAPPIST-1, que a través de una simulación numérica para tocar una nota cada vez que un planeta pasa frente a esta estrella, cambiando la frecuencia de luz. Entonces, ¿cómo se escucharía la iluminación en nuestras ciudades? Hoy continuaremos con el especial sobre el derecho a cielos oscuros en el podcast número 2. Recordemos que en el número 1 teníamos como invitado a Guillermo Blanc, él es astrónomo chileno, quien nos habló sobre el riesgo de la contaminación lumínica para el estudio de la astronomía y según sus análisis nos explicó cuáles son las características de una iluminación sustentable, que las definió en 3 términos. 1, la dirección de la luz; 2, intensidad de la luz; y 3, temperatura del color. Hoy nuestro invitado es el ingeniero Raúl Mora Palacios, especialista en instalaciones eléctricas y de iluminación con un amplio conocimiento sobre la norma RETILAP en Colombia, que rige los alumbrados públicos. Igualmente haremos unos análisis sobre la contaminación lumínica o que se pueda generar en el malecón de Barranquilla, y hace unas recomendaciones especiales que debería añadir la norma sobre una iluminación sustentable. Bienvenidos. Los reglamentos técnicos, como es una ley, quiere decir que es de obligatorio cumplimiento, entonces no es opcional si lo queremos cumplir o no, estamos obligados a cumplirlo. Y este reglamento pues se basa en principios básicos. El principal es la protección de la vida humana y la protección del medio ambiente. Entonces es un reglamento que va hacia pruebas de seguridad, pero también pruebas de eficiencia energética. Son como los 2 temas que el reglamento quiere abarcar. Pues la seguridad de las personas y la eficiencia energética son objetivos legítimos de un país y es lo que fundamenta que se puedan plasmar en un reglamento técnico. A Mauricio Sarmiento, quien nos ponía en contexto el alcance del reglamento RETILAP, es el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público que rige en el país, y a continuación el ingeniero Raúl Mora nos explicará cómo ha ido cambiando la tecnología de alumbrados públicos hasta llegar al LED. Escuchemos. Como todo, ¿verdad? Los cambios tecnológicos que se han ido sucediendo en diversos campos a nivel mundial, ¿verdad? Entonces la iluminación también está atravesando por ese proceso de cambio tecnológico, y no solamente ahora, sino pues a través del tiempo se han ido sucediendo todos esos cambios, empezando digamos por las lámparas incandescentes, que es digamos la primera tecnología pues de electricidad. Luego pues pasamos a una luminaria de vapor de mercurio, ¿sí? Después de esas de vapor de mercurio fueron reemplazadas por las de vapor de sodio, que son las últimas que recordamos pues así recientemente, las luces amarillas, ¿verdad? Y obviamente pues entonces ya las luminarias LED están reemplazando esa tecnología de sodio básicamente, ¿ya? Todo esto pues motivado inicialmente para lograr unos ahorros energéticos. Desde un tiempo para acá pues digamos que mundialmente ha habido varios movimientos buscando pues la conservación de los recursos naturales, ¿verdad? Entonces las luminarias de sodio consumen mucho más energía que las luminarias LED para proporcionar, digamos, el mismo nivel de iluminación, para decirlo pues en términos sencillos.
¿Qué hace más eficiente el LED? Digamos, es como la misma característica que tiene o la composición, la misma construcción de esa luminaria, ¿ya? Esa luz LED pues está compuesta por unos chips de silicio, que son unos diodos emisores de luz, por eso es que ahí viene la palabra LED por la sigla en inglés, ¿sí? Entonces, digamos que ese es su funcionamiento normal. Cuando esos diodos son excitados con una corriente eléctrica, ellos lo que hacen es que emiten luz. Sí, el descubrimiento de los LED pues no es un descubrimiento moderno, eso ya viene de la época de los años 50, 60, y que es una tecnología que se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo. Inicialmente pues nosotros vimos los LED digamos, en las consolas de los televisores o de los aparatos electrónicos como para avisarnos si estaba encendido o estaba apagado. Y a raíz de ahí pues se fueron dando pues adelantos tecnológicos para lograr que esa lucecita que emitían esos diodos fueran de alta potencia, de mayor potencia, para tratar de reemplazar la iluminación tradicional que teníamos. Precisamente pues viendo que esa luz emitida por esos LED consumía menos potencia que las otras tecnologías que se tenían en el momento, ¿ya? Entonces, digamos que esa es como la gran ventaja que tiene el LED y digamos que es una ventaja innegable. Y como cualquier tecnología, pues tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿ya? Okay. Entonces, digamos que, no sé si me voy a adelantar a lo que tú tienes ahí preparado, pero te tengo otra pregunta ahí. Bueno. Tengo o quiero aclarar, ¿qué diferencia hay entre el color y la temperatura de la luz? Bueno, en iluminación se maneja ese término de temperatura de color, ¿sí? Ese, digamos, es un término técnico que no tiene nada que ver con qué tan caliente o fría sea la lámpara. O sea, independientemente, digamos, para poder designar una luminaria por el color que emite, si digamos hablemos de colores cálidos tirando al amarillo o colores blancos, como que es lo que vemos normalmente en los LED, entonces se denominan con las temperaturas de color, ¿sí? Entonces ese es un rango que va desde, digamos, 2000 grados Kelvin, que es una unidad internacional, hasta los 6000, 7000 grados. Entonces, a menor grado, pues la luminaria, el tono es más amarillo, más ámbar, y en la medida que va aumentando la temperatura, pues ya ella va cambiando de esa tonalidad amarilla ámbar hacia el blanco. Entonces, también podemos encontrar pues unas tonalidades medias que está alrededor de los 3500, 4000 grados, ¿ya? Digamos, en iluminación es importante ese factor o esa característica que tenga la luminaria, no solamente pues las LED, sino cualquier tecnología, cualquier luminaria de otra tecnología, porque digamos que estudios que se han hecho científicamente pues han descubierto que esas temperaturas de color influyen sobre el estado de ánimo de las personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por eso es que cuando nosotros vamos a un hotel, a un restaurante, nosotros vamos a encontrar ahí luces amarillas, cálidas, que le van a dar a la persona sensación de tranquilidad, de relajamiento, ¿sí? Vamos a unas oficinas, ya vamos a encontrar luces más blancas, son las temperaturas de color más alta, porque es una luz estimulante para que la persona no se duerma y esté activa todo el día, ¿ya? Entonces, allí en ese sentido es que se van empleando pues las diferentes temperaturas de color. En el podcast anterior y en todos los documentos y artículos que hemos realizado a lo largo de estos días,
los astrónomos y defensores de derecho a cielos oscuros nos habían hecho gran énfasis que la norma RETILAB en Colombia se encuentra desactualizada en algunos términos o en algunos aspectos con respecto a dirección de la iluminación de la luz en alumbrados públicos, al igual que la regulación con respecto a la temperatura del color, ya que nuestra norma se basa en la normativa chilena pero de 1998 y desconoce o no es vinculante con el documento de La Palma del 2007 que ya hemos socializado con anterioridad. En este aspecto le preguntamos al ingeniero Raúl Mora cuál es su punto de vista. No, o sea, pues RETILAB, pues indudablemente, bueno, primero, digamos que antes de RETILAB no existía una norma o un reglamento técnico que obligara a las personas a tenerlo en cuenta para hacer diseños de iluminación. Digamos que eso era... ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Esto es de... antes del 2010, ya, digamos que eso era como... Es reciente, sí, eso era como una rueda suelta. Pues había una norma técnica en Colombia que es la NTC 900, que pues era la norma que seguían, digamos, los operadores de alumbrado público como guía, pero igual como no era obligatoria, pues se acogían unas cosas, otras cosas no, pues ahí el que, digamos, quería hacer las cosas bien, pues trataba de cumplir en lo mayor posible lo que decía esa norma. Entonces el RETILAB lo que hizo fue recoger gran parte de lo que tiene esa norma, la NTC 900, lo que tiene que ver con el alumbrado público, y hacerlo obligatorio, ¿sí? De que fuera de cumplimiento obligatorio. Entonces allí pues digamos que fue un gran paso porque se empeñación, ¿verdad? Se lograron pues, o se han logrado avances en ese sentido. En cuanto a la profesionalización de las personas que se dedican a la iluminación, ¿sí? No podemos negar pues que fue, digamos, acertado por parte del gobierno nacional adoptar ese reglamento técnico. Allí pues se establecen, como te digo, normas, requisitos mínimos que se deben cumplir en cuanto a la iluminación de las vías en cuanto al alumbrado público, ¿sí? No solamente las vías vehiculares, sino también las vías peatonales, otros espacios de público como plazas, senderos peatonales, puentes, todo, ¿ya? Y pues allí no te dice, o sea, lo que no te dice es qué temperatura, de qué color, ni cómo tiene que hacer esa iluminación. Ya eso quedaría, digamos, como potestad del diseñador, del constructor, de la empresa operadora de alumbrado público. Pues digamos que el RETILAB te da los preceptos, te da las pautas, pero no es una receta para poder hacer el alumbrado público y que quede bien, ¿sí? Eso pues también está de parte del conocimiento que tenga el diseñador o el encargado de hacer ese alumbrado público, ¿ya? La preocupación pues que tienen todas estas organizaciones que propenden, ¿verdad?, por los cielos oscuros, digamos que es válida, es valedera, porque ya se han hecho pues numerosos estudios científicos a nivel mundial que han ido demostrando poco a poco las desventajas que tiene la iluminación LED, ¿sí? Que era lo que pues, te comenté hace un rato. O sea, no solamente de una tecnología tenemos que mirar las ventajas, sino también las desventajas, ¿ya? Entonces, digamos que cuando empezó este boom de la iluminación LED para reemplazar los alumbrados públicos, y hasta ahora prácticamente se ha enfocado nada más en mirar la solución desde el punto de vista cuánta potencia eléctrica me voy a ahorrar. Sí, ese ha sido el foco. Entonces, si yo me ahorro tanta potencia eléctrica, yo me voy a ahorrar tantos kilovatios hora al mes, y esos tantos kilovatios hora de ahorro me van a representar tantos millones de pesos en ahorro en las cuentas de electricidad. Entonces, o en la huella de carbono. Digamos que la visión más simplista es, pues yo estoy ahorrando electricidad, ahorrando dinero,
y estoy ayudando al medio ambiente porque es una potencia eléctrica que no estoy utilizando. O sea, son CO2, toneladas de CO2 que se están dejando de emitir al medio ambiente, ¿sí? Pero es que hay que mirar, como dice el dicho por ahí, todo el cuadro completo, ¿verdad? Eso sería una pequeña parte de esa pintura, ¿ya? Por eso lo buscamos a usted, para tener el panorama. Hay otras cosas que de pronto están detrás de los LED que no son tan visibles, como por ejemplo, los LED, aunque emiten una luz fría, o sea, uno le coloca la mano, es como una bombilla de las anteriores incandescentes que uno no las podía ni tocar porque eso generaba calor y se quemaba uno si iba a tomar el bombillo. Sí. Usted puede tocar el frente de la luminaria, así tenga 10 horas encendida y eso siempre va a estar frío al tacto. Pero ellas emiten un calor, ellos de todas maneras emiten un calor en su funcionamiento que es evacuado a través de unos disipadores de aluminio, ¿sí? Que es un metal que siempre se pone pues, en el lado opuesto donde está la parte pues, luminosa de la luminaria. Entonces, para fabricar el aluminio, pues ese es un producto que en su fabricación genera muchos desechos, digamos, por decirlo así, tóxicos para el medio ambiente, ¿ya? Entonces, bueno, estamos ahorrando energía colocando luminarias LED, pero es que necesitamos fabricar más, sus accesorios pues, más aluminio y entonces eso pues produce, creo que como que sulfuro de aluminio como material de desecho, cosas así, ácido sulfúrico, ya. Entonces, son subproductos que de pronto el cliente final que está comprando la luminaria, pues no tiene en cuenta, no se da cuenta, ¿verdad? Porque para él es transparente, ¿sí? Sí. Él simplemente pues está comprando una bombilla y dice, bueno, yo estoy ayudando al medio ambiente porque esta bombilla está consumiendo menos energía que la que yo tenía anteriormente, ¿verdad? Desde hace varios años, como digamos el 2014, 15, 16 o quizás antes, la Asociación de Médicos de los Estados Unidos ha llevado a cabo también diversos estudios donde ellos han podido demostrar que las luces LED blancas tienen un alto contenido de luz azul. Sí, o sea, tú sabes que el espectro luminoso pues va desde el infrarrojo hasta el ultravioleta pasando por todos los colores, el espectro normal pues de la luz del sol. Y estas luces LED, precisamente por la composición de sus materiales, ellos generan un pico de luz azul, ¿sí? Entonces, en esos estudios que han hecho esta asociación médica en Estados Unidos, ellos han descubierto que ese pico de luz azul afecta la producción de melatonina en las personas. Entonces, y esa es la hormona del sueño. Entonces, una persona expuesta a esa luz azul a altas horas de la noche, pues va, con el tiempo, pues va a sufrir indudablemente trastornos del sueño. Y esos trastornos de sueño pues se van también convirtiendo en otro tipo de consecuencias en la salud de la persona, ¿ya? Ingeniero, si yo contextualizo aquí esa información y yo miro el malecón de Barranquilla, ¿qué concepto tiene para usted ese tipo de iluminación? Tanto en diseño malecón, como tipo de luz. Como tipo de luz. O sea, como te decía, pues indudablemente no es solamente pensar en el ahorro, sino también mirar otras cosas. Como digamos la contaminación lumínica. ¿Sí? En España, que digamos, pienso que es el país pionero en estos estudios de investigación de contaminación lumínica de cielos, ellos han descubierto a través de los años, pues haciendo seguimientos satelitales y en campo, alrededor de unos observatorios astronómicos que ellos tienen ahí cerca de algunas ciudades, pueblos españoles, que el cambio de tecnología de sodio a LED está agravando, digamos, el problema de la contaminación lumínica. Y desde un comienzo siempre el LED se vendió como una tecnología
que al contrario, que es una luz muy dirigida, que eso va a ayudar a reducir la contaminación lumínica en los cielos. Y con el pasar de los años, pues se ha visto el efecto contrario, ya que a pesar de que es una luz que sí, indudablemente es muy dirigida, no se esparce tanto como la luz de sodio, pero sin embargo, es una luz muy, digamos, por decirlo de alguna manera, muy brillante, ¿verdad? Y que se propaga a través de las partículas en el aire, ¿sí? De pronto para el ojo humano no tenemos esa sensibilidad para ver ese tipo de efectos, pero con seguimientos que se han hecho desde la Estación Espacial Internacional, tomando fotografías a ciertos sectores del planeta año a año y viendo ese cambio tecnológico que se está dando, ellos han podido demostrar que esa luz LED blanca es perjudicial para mantener, pues, digamos, los cielos despejados, que podamos ver las estrellas a simple vista en la ciudad. Ya, entonces, la conclusión es que en algunos años no vamos a poder mirar, ¿verdad?, siquiera las estrellas en nuestras ciudades. Sí. Yo le quería hacer una pregunta. En cuanto a lo del malecón, bueno, en cuanto a lo del malecón, no fue contestado. Pero ahí por ahí. Lo que pasa es que, bueno, y entonces no, era que iba a terminar también en complementarte esta parte, en que no es solamente, bueno, los desechos que se generan para la fabricación del aluminio para LED o la contaminación de los cielos, sino también la afectación de la fauna y la flora. Ya también estudios serios, científicos de importantes universidades en el mundo han demostrado que la luz blanca pues causa afectaciones en el desarrollo normal de algunas poblaciones de animales. Ya, por ejemplo, en la Florida se logró demostrar que esas luces blancas distorsionaban, digamos, los sentidos de orientación de las tortugas cuando nacían en las playas. Entonces las tortuguitas, cuando brotaban de la arena, en vez de dirigirse hacia el mar, se dirigían hacia la ciudad buscando esas luces blancas. ¿Por qué? Porque el instinto de ellos era ver el reflejo de la luna en el mar, y esa es la guía natural de ellos para poder encontrar el mar. Entonces ellos estaban viendo, pues, los reflejos de las luces y iban tomando los caminos, pues el camino contrario totalmente, ¿ya? Okay. Entonces allá allá hay una entidad que es la de conservación de la fauna silvestre y eso, entonces estableció ahí en la Florida que para todo ese tipo de iluminación pública que estuviera cerca de playas, se utilizara otro tipo de tecnología LED, ¿ya? Porque no toda la tecnología LED es mala. Entonces hay unos rangos de temperatura que son los más bajos de 3.000, 2.700 grados, ¿sí? Y este es un tipo especial de LED que se llama PC ámbar, ¿sí? Que es un LED recubierto con fósforo, por eso es que son las iniciales esas PC, Phosphor Coated, en inglés, y que genera una luz amarilla que elimina es como un filtro que elimina el pico de luz azul de los LED y que es más amigable con la fauna y la flora inclusive, porque la luz blanca también puede afectar los brotes de algunas especies vegetales, ¿ya? Entonces, resumiendo esas tres cosas, indudablemente en el malecón no encontramos ninguna de esas tres características, ¿sí? Entonces seguramente ahí lo que primó fue el criterio de que no, listo, si instalamos esta luminaria se nos vamos a ahorrar tanto en energía y ya, y esa es la que se está usando y usémosla y listo. Ahora, sí, pero igual allí al lado del río pues hay unos ecosistemas, ¿verdad? Sí, claro. Marinos y fluviales que de pronto de alguna u otra forma se pueden estar afectando. Ya para finalizar, le pedimos al ingeniero Mora que realizara algunas recomendaciones que debería incluir la norma para lograr una iluminación sustentable. Escuchemos. Ahora, también hay otras maneras de pronto contribuir un poco
a que no tengamos esa iluminación encendida toda la noche, porque hay uno, pues por las actividades que desarrollamos en todas las ciudades, pues hay unos picos muy claros, digamos, entre las 6 de la tarde y 10 de la noche, 11 máximo, es donde se da el mayor congestionamiento pues, de personas, de tráfico y todo. Entonces ya después de 11 de la noche se pueden reducir los niveles de emisión luminosa pues, de todo el alumbrado público, ¿ya? Entonces en algunas ciudades de Europa ya eso es ley, ¿ya? Que se establezcan, digamos, esos controles de flujo luminoso en esos horarios donde no se requiere esos niveles tan altos, ¿ya? Entonces, pero digamos que eso sería una de las primeras cosas que se deberían adoptar en Retilab, sí, hacerlo obligatorio. Pues ahora lo pudiera hacer cualquier operador de alumbrado, pero como no es obligatorio, No y está. entonces ya, entonces implica de pronto un costo un poco mayor, pero entonces se podría ir haciendo y lo mismo que lo de las luces con temperatura de color más bajas. En algunas ciudades europeas también ya han establecido en sus normas de iluminación que más de 3.500 no se acepta. Entonces ya estamos volviendo a ver ciudades europeas con iluminación LED o que tuvieron LED blanca y ahora están otra vez pasándose a la luz amarilla con LED. Quiero hacerle una pregunta con respecto a, ¿hay alguna eh, que determine la especificación de la luz blanca o la ámbar a nivel de costos? O sea, ¿puede ser más económica la LED blanca que la luz ámbar o Pues eso nada? es relativo porque cuando empezó el boom de los LED hace unos 5 años, uno para comprar una bombilla para la casa te costaba 30.000 pesos. Digamos, una bombilla LED de buena calidad. Ya hoy en día la vamos a comprar, esa misma bombilla ya te está costando 6.000, 7.000 pesos. ¿Sí? Entonces, lo mismo puede pasar con esta tecnología PC ámbar. De pronto, hoy en día puede ser un poco más costosa, pero yo tampoco pienso que sea mucho, Que ya tampoco que sea de la la LED razón de peso. tradicional, pero vale la pena digamos, empezar a hacer el cambio, ¿verdad? Promoverla más y en la medida que se produzca más en masa, pues obviamente se van a reducir esos costos de producción y se pueden tener a precios, digamos, hasta más baratos que la LED normal. Ok, y le voy a hacer la última pregunta, la pregunta Tranquila. sencillita. No, mentira. Pues tengo esa duda, ¿no? De pronto en el tema de la regulación puede pasar el tema de la facturación, pues de pronto se facture más con luz LED blanca que con una luz ámbar, o eso no tiene nada que ver con el tema de regulación. No pienso que tenga mayor impacto en el consumo energético, pues eh, la tecnología LED es una tecnología muy eficiente, o sea, se pueden tener muchos lúmenes, que es la unidad de medida de iluminación por vatio, ¿sí? Mientras en una bombilla incandescente tú podías tener un 10, 20 lúmenes por vatio, acá con una LED puedes llegar a tener 140, 120, 130 lúmenes por vatio, ¿sí? Igual, pues como es la misma tecnología, pues las eficiencias pueden estar iguales prácticamente sin ninguna diferencia. Ok, o sea En, que sí en hay un cuanto al camino consumo energético, no sería, digamos, o sea la, que en el la... tema de regulación el tema puede ser más transparente, o sea, sí se puede llegar a hacer ese consenso de regular la luz blanca a una... Sí, claro, porque como te digo, en algunas ciudades europeas ya lo han hecho. Inclusive ya habían hecho la inversión de luz LED blanca y se dieron cuenta, ¿verdad?, de que, bueno, tenemos beneficios por una parte, pero nos estamos perjudicando al medio ambiente y las personas por otro. Entonces no cambiemos y no importa que se pierda esa inversión y vamos a empezar a hacer las cosas como tiene que ser. Para concluir, entonces lo que propone el ingeniero Mora son dos elementos que se deben incluir o adicionar
a la norma para lograr una iluminación sustentable. El primero es que después de las 11 de la noche se pueden reducir los niveles de emisión lumínica desde el alumbrado público por medio de controles de flujos luminosos para disminuir los niveles de la iluminación pública que no se requieren en determinadas horas, ya que los picos de movilización más altos en las ciudades se generan de 6 p.m. a 10 de la noche. Y el segundo es el control de la temperatura del color en la iluminación. Esto ha sido todo por hoy. Espero que esta información pues haya sido de bastante utilidad y tendremos un tercer y cuarto podcast del ciclo de Derecho a Cielos Oscuros, ya hablando desde el punto de vista de diseño y a nivel urbano. Muchísimas gracias.